Continuamos con presencia universitaria al día, en esta ocasión desde el Centro de Arte y Cultura aquí en Comayagüela, donde se ha llevado a cabo la presentación de los 80 años del Guernica, el gran testamento artístico y político del siglo XX. Esta disertación estuvo a cargo del profesor de Letras y Lenguas con orientación en literatura, Alan Núñez, sobre estos 80 años del Guernica, sí, que nos pone en retrospectiva de lo que fue el siglo XX, que inclusive tiene sus huellas hasta lo presente. Sí, este es un año de efemérides y una de ellas es que se cumplen los 80 años del Guernica, la gran obra de Picasso, la obra faro de Picasso. El Guernica es el resultado de un acontecimiento, el bombardeo a la ciudad vasca de Guernica, pero también de toda una trayectoria artística de Picasso, ¿no? Como resultado de su paso por las distintas vanguardias. Es sin duda, digamos, el lienzo que retrata mejor la relación entre el artista y su época, el artista y el compromiso, digamos, con su tiempo. Y es una obra también, que habrá que decirlo, que es atemporal. En realidad ese es el mayor retrato de horror y de tragedia que puede generar una guerra. Y el Guernica hoy por hoy conserva toda su vigencia, ¿no? El Guernica, hay un Guernica, por ejemplo, en las imágenes que hemos visto de Alepo, ¿no? Recientemente, ¿no? De la ciudad devastada. Hay un Guernica en cada una de las guerras que han ocurrido y que ocurrirán en el futuro, ¿no? En todos ellos subyace un Guernica. De ahí, porque es importante que 80 años después nosotros sigamos hablando del Guernica. Como es una época de efemérides, en los museos, en las universidades, en las instituciones académicas de todo el mundo se están movilizando para hablar de esa obra. Y qué bueno que el Centro de Arte y Cultura del CAC, de la UNAM, también participe, digamos, de ese conjunto de actividades. En el contexto que nos pone Picasso, estuvo con bastantes subyugaciones o ideas que tomó de varios artistas con los cuales él coincidió de su época. Picasso, una faceta poco discutida de Picasso es el carácter enciclopédico del artista como tal. Era un estudioso, era un devorador de imágenes. Pasaba permanentemente viendo las colecciones de arte de los distintos museos europeos, pero fundamentalmente los museos de París, pero al mismo tiempo un interés por la etnografía, por la arqueología. De todos ellos Picasso bebió y recibió influencias de todos ellos. Y de ese influjo también hizo muchísimas obras. Picasso, pero no solo es eso, digamos, del arte del pasado, sino que Picasso también tiene una trayectoria muy importante por las distintas camarillas de artistas que conformaron los ismos en el siglo XX, las vanguardias históricas del siglo XX. Y también, como participó de ellas, también, digamos, su obra tiene indicios de esas coordenadas estéticas. Entonces, en el caso del Guernica, nosotros vemos, por ejemplo, elemento cubista que tiene que ver con la disposición de los planos en el Guernica. Hay elementos del expresionismo, que son, digamos, la imagen de la mujer arrodillada y la imagen de la madre sosteniendo a su hijo muerto en su regazo. Pero también hay elementos de orden surrealistas, como la mujer con el candil. Entonces, el Guernica no fue un suceso espontáneo, un chispazo creativo de Picasso, sino que ya en la misma trayectoria artística, en su pasado, ya comenzamos a advertir elementos de la gran obra que se va a venir, ¿no? Del Guernica. Y que hay un Guernica también en nuestro país constantemente, ¿verdad? Sí, bueno, uno lo puede ver en las estadísticas, digamos, la tragedia que vive el pueblo hondureño, el baño de sangre permanente, ¿no? No desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es una desgracia, es una calamidad. Y en ese horror, digamos, de las calles hondureñas, en esa guerra permanente, sí, ya incesante y cansada que hemos tenido, ahí también subyace un Guernica, como también hay un Guernica en el genocidio de los Tutsis por las hordas Hutus, un genocidio de 800.000 Tutsis, por ejemplo. La tragedia de los Balcanes, ahora mismo hace poco la tragedia de los inmigrantes africanos en Lampedusa, ¿no? que zozobran y que hacen del Mediterráneo una fosa común. En cada una de esas tragedias hay un Guernica. Entonces también, qué bueno que usted lo menciona, en eso subyace, hay un fantasma del Guernica y eso nos habla también de la actualidad de la obra 80 años después. Muchísimas gracias al profesor Alan Núñez de lo que es de Letras y Lenguas con orientación en literatura
que nos ha hecho la presentación, la disertación de El Guernica, el gran testamento artístico y político del siglo XX, obra cumbre de Pablo Picasso. Por cierto, el Centro de Arte y Cultura tendrá una próxima presentación, poemas de Juan Ramón Molina, el 20 de julio, así que están cordialmente invitados aquí en el Centro de Arte y Cultura. Daeri Ramírez, UTV.